Antes de que dieras tu primer suspiro, imagina un libro antiguo, abierto en una sala que no pertenece al tiempo que conocemos. En esa portada, junto a tu nombre, hay otro nombre, el de un mensajero que ya está de pie, atento. Esa imagen plantea la pregunta del título. ¿Por qué tu ángel de la guarda te eligió? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fecha en la que naciste? La cultura nos ha vendido estrellas fugaces, casualidades y coincidencias. Muchos creen que los ángeles aparecen de forma aleatoria, como si la providencia fuera un sorteo. La Escritura, sin embargo, insiste en otra dirección. No hablamos de azar, sino de propósito. ¿Cómo podemos sostener esto sin caer en misticismos ni en fantasías? Acompáñame. Recorreremos textos bíblicos, un poco de historia teológica, y también una tradición mística que la gente usa para conectar fechas con rasgos o misiones. Pero siempre con cuidado. Lo que es escritura tiene peso distinto de lo que es tradición humana. Comencemos por lo que la Biblia dice sobre la relación personal entre un creyente y el reino celestial. En el Evangelio según Mateo, Jesús afirma que los niños tienen a sus ángeles que ven la faz del Padre. Esa expresión no es indiferente. El término que emplea subraya una pertenencia pastoral, no en un sentido de propiedad humana, sino en el sentido de cuidado atento. Los ángeles no son espíritus lejanos, son mensajeros cercanos, privilegiados con acceso al trono por razón de quienes cuidan. Mateo nos muestra un panorama en el que la cercanía divina incluye intermediarios que sirven al propósito de la gracia. El autor de Hebreos, por su parte, define a los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Es una imagen funcional. El ángel es mensajero y servidor. No es una deidad ni una autonomizada fuente de poder. Su acción está subordinada al designio divino. Hebreos nos recuerda que su misión es servir a los santos, a los que están en la historia de la redención. Su presencia, por tanto, responde al plan soberano de Dios. En Salmos encontramos otra pieza. En el Salmo 91 se afirma que Dios envía a sus ángeles para proteger. En el hebreo del texto hay rasgos que invitan a pensar en un envío personal, dirigido. Aunque no podemos leer el versículo aislado, el conjunto de la Escritura pinta un cuadro coherente. Dios conoce, Dios decide, Dios envía. Y aquí entra el Salmo 139, donde David medita sobre la intimidad divina en la formación de la vida humana. Tú me formaste en el vientre, y mis días estaban escritos en tu libro antes de que existiera uno solo de ellos. Esa imagen del libro, esa misma imagen con que abrimos, sugiere que los días humanos no son improvisaciones, sino que están inscritos en la sabiduría y la voluntad del Creador. El profeta Jeremías también aporta peso a esta idea. Ante la llamada divina, Jeremías recibe las palabras, «Antes de formarte en el vientre, te conocí». La palabra hebrea, yada, expresa un conocimiento íntimo, profundo. No un cálculo frío, sino una comunión anterior a la existencia física. Si Dios nos conoce antes, si nuestros días están en su registro, entonces la asignación de un mensajero no es un accidente. Pertenece a esa providencia que nos precede. No se trata de determinismo que anula la responsabilidad humana, sino de una red de intenciones divinas en la que la libertad humana se despliega. Miniganchos. ¿Qué implica esto para la fecha exacta en que naciste? ¿Por qué esa fecha podría tener relación con el mensajero puesto a tu lado? Antes de seguir, si este tema te intriga y quieres profundizar en cómo la Escritura habla del cuidado divino, suscríbete para que podamos recorrer estos temas juntos con calma. Para avanzar necesitamos clarificar una palabra que aparece mucho en estas discusiones: ángel. En las escrituras hebreas y griegas, el término fundamental dice algo simple: malak en hebreo, ángelos en griego. Ambos significan mensajero. La función primaria es comunicar una voluntad o ejecutar una orden. No son dioses,
No rivalizan con el Señor. Son agentes que cumplen la comisión divina. En la historia del pensamiento cristiano, desde los padres de la Iglesia hasta teólogos medievales, se desarrolló una jerarquía para comprender la diversidad de estos seres: serafines, querubines, tronos, potestades, principados, ángeles y arcángeles. Esa clasificación busca explicar funciones y grados de cercanía al trono. El ángel guardián que nos interesa aquí suele ubicarse en el ámbito de los ángeles personales, o en la esfera de los principados que vigilan a individuos o naciones. No siempre se habla de un guardián único por persona. La tradición cristiana se ha expresado con matices. Gregorio Magno y otros escritores patrísticos afirmaron la realidad de una protección particular sin convertirla en un sistema rígido. Tomás de Aquino, por su parte, reflexionó sobre cómo los ángeles, siendo espirituales, disponen de capacidades que permiten la supervisión y la ejecución de la voluntad de Dios en el mundo físico. En términos prácticos, el guardián que te acompaña no es un vigilante impotente. Tiene acceso, en su orden, a instrucciones y facultades para cumplir encargos ministeriales, siempre dependientes de la orden soberana. Ahora abordemos el elemento temporal. ¿Cuándo se asigna ese guardián? No es un momento en el calendario humano como el bautismo o la primera comunión. Más bien, la Escritura sugiere que la intención divina sobre una vida precede al nacimiento. Aquí conviene introducir dos conceptos que la tradición ayuda a distinguir, usando palabras que tal vez hayas oído: cronos y chiros. Cronos alude al tiempo cronológico, medible, los días, los años. Chiros, a veces presentado como kairos en fuentes más habituales, apunta a el momento señalado, el instante de significado. Cuando decimos que tu fecha de nacimiento es un chiros, queremos decir que ese día es la manifestación en cronos de una decisión que pertenece a la economía de Dios. El libro al que aludimos no se escribió en la circunferencia del universo por azar. En la sala eterna, la historia de una persona fue considerada y colocada en su lugar. La asignación puede entenderse, por tanto, como anterior al parto. El mensajero estaba en posición para custodiar la entrada de tu vida en el tiempo. Aquí aparece la curiosidad que reúne a tantos. La tradición mística, especialmente en ámbitos judíos y cristianos esotéricos, desarrolló instrumentos simbólicos para conectar fechas y rasgos espirituales. Un ejemplo famoso es la llamada tradición de los 72 ángeles, o los 72 nombres, que tiene raíces en lecturas de pasajes del Antiguo Testamento y en desarrollos cabalísticos. Según esa tradición interpretativa, el año se divide en ventanas de 5 días, y a cada ventana se le atribuye un patrón o influencia angelical. Para muchos creyentes esto ofrece un mapa simbólico para comprender inclinaciones del carácter, oficios o afinidades espirituales. Es crucial subrayar esto con toda claridad. Esa tradición es cultural y simbólica. No es canónica. No sustituye la Escritura, ni impone una doctrina obligatoria. Puede servir como lente poética o como herramienta para la meditación. Puede enriquecer la intuición sobre por qué te sientes afín a ciertas tareas, pero no debe convertirse en una fórmula mágica ni en una interpretación determinista de la voluntad de Dios. La diferencia entre lo bíblico y lo místico debe marcarse con un rótulo. Escritura, sí, tradición simbólica quizás, pero siempre con discernimiento. Pensemos en ejemplos prácticos de cómo algunas personas han usado esa tradición sin caer en error. Alguien puede leer la asociación de su ventana de nacimiento y reconocer afinidades que luego traduce en vocación, una inclinación hacia la enseñanza, el servicio sanitario, la música, y utilizar eso como confirmación para discernir una llamada. Si eso conduce a un compromiso con la palabra, a una vida de oración y servicio, el fruto puede ser bueno. Pero si se transforma en un sistema que legitima conductas equivocadas, o que invoca nombres como llave de poder, hemos cruzado un límite. No invitamos a la invocación de ángeles,
ni a la adoración de sus nombres. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué tu ángel te eligió? Aquí conviene matizar el lenguaje. El verbo elegir puede sonar a preferencia autónoma del ángel, como si fuera un agente con voluntad independiente que selecciona a su protegido por afinidad. La teología bíblica nos empuja más bien a decir que el ángel fue puesto o asignado por Dios. En términos pastorales, sin embargo, podemos hablar de una elección como metáfora afectiva. Dios, en su sabiduría, determinó que ese mensajero cuidaría de ti. El ángel no actúa por capricho suyo. Responde a la comisión divina. La intención del título es provocar, pero la explicación debe ser precisa. Tu guardián fue asignado dentro de la providencia. ¿Qué tiene que ver la fecha de nacimiento con todo esto? No es tanto que la cifra del día y el mes contenga un poder intrínseco, sino que ese día es el punto de entrada, el kairos, en que una vida particular entra en la historia. En el designio divino, ese momento no es neutro, conlleva una orientación, una oportunidad, una misión. La tradición simbólica nos provee una gramática para leer rasgos o inclinaciones a partir de esa fecha. La Escritura nos da la certeza de que Dios conoce y que envía. Juntas, Escritura y tradición nos ayudan a comprender que la fecha no es una casualidad, sino la puesta en marcha de un relato personal. Llegamos así a lo práctico. Si aceptas que hay un guardián asignado y que tu fecha marca un kairos, ¿qué haces con esa convicción? Propongo 3 pasos concretos y verificables, que no prometen prodigios pero sí orientan la vida cristiana en coherencia con la fe bíblica. Primero, agradece a Dios, no al ángel. La gratitud es la primera respuesta sana. Reconoce que la compañía celestial es un regalo del Padre, un gesto simple. Toma tiempo cada mañana para dar gracias por la vida y por la protección que Dios provee a través de medios visibles e invisibles. La gratitud reordena la mirada. Deja de ver la presencia angelical como algo mágico y la sitúa como parte de la providencia divina. Segundo, coopera con la palabra. La Biblia muestra que la acción divina suele operar en alianza con la obediencia humana. Cuando la Escritura es proclamada, cuando vivimos conforme a ella, abrimos vías por las cuales la gracia se manifiesta. Declarar promesas bíblicas, no como fórmulas mágicas, sino como confesiones de confianza, y vivir en obediencia a la vocación que se intuye en tu vida, son formas concretas de permitir que la acción celestial tenga fruto. No esperes que la presencia del guardián reemplace tu responsabilidad. La colaboración implica esfuerzo humano guiado por la fe. Tercero, vive en conciencia del acompañamiento, lo que transforma la autoestima y el coraje. Saber que tu vida no es un accidente te permite tomar decisiones desde un lugar de dignidad. Esto no significa fatalismo, significa que tu historia tiene sentido y que, aun en la fragilidad, hay alguien que cumple la comisión de velar. Esa convicción debe impulsarte a asumir riesgos piadosos, a amar con valentía, a dedicar tus talentos al servicio. Permitidme un par de ilustraciones que ayuden a hacer esto más tangible, sin pretender documentarlas como pruebas científicas. Piensa en quien, ante una decisión profesional, sintió una certeza inexplicable que le llevó a aceptar un trabajo en el que terminó sirviendo con impacto. O en la familia que, en medio de una emergencia, percibió un instante de calma que permitió tomar una decisión que salvó vidas. En relatos así, la gente suele atribuir la intervención a la acción invisible del cuidado divino. Algunos lo identifican con su ángel guardián. Lo importante no es cerrar el margen a la explicación humana, sino reconocer la posibilidad de la intervención providente sin convertir esas experiencias en sistemas teóricos. También conviene recordar episodios bíblicos en los que los ángeles aparecen como agentes de intervención bajo orden divina, como en el libro de los Hechos, donde en una ocasión un ángel libera a Pedro de la prisión. Esos pasajes muestran la función ministerial de los ángeles, cumplir la voluntad de Dios en circunstancias concretas.
No se trata de promesas generales sobre riqueza o curación garantizada. Son acciones particulares en contextos específicos, siempre sujetas al plan divino. Un punto sensible. La tradición de los 72 nombres puede ayudar a alguien a entender rasgos personales, pero no debe generar dependencia. Si decides por curiosidad explorar a qué ventana pertenece tu fecha de nacimiento según esa tradición, hazlo con espíritu crítico. Úsalo para meditar, no para construir una doctrina. Y nunca conviertas la lectura de una lista en una vía de adoración o en una fórmula ritual. Antes de concluir, quiero subrayar una verdad pastoral. Tu valor no depende de la eficacia de una tradición, ni de la precisión de una interpretación astrológica o mística. Tu identidad está fundada en que fuiste conocido por Dios antes de nacer, que tus días están en su libro, y que Él envía medios, incluyendo mensajeros espirituales, para acompañarte. Esa certeza transforma el miedo en propósito, la soledad en compañía, la incertidumbre en confianza. Si hablamos de pasos concretos para empezar hoy mismo, toma un cuaderno y escribe tu fecha de nacimiento. Medita en el Salmo 139 durante unos minutos. Contempla la idea de ser formado y conocido por Dios. Luego haz una acción práctica. Pronuncia en voz alta una declaración bíblica que te fortalezca. Por ejemplo, recordar que no estás solo porque el Señor presente te acompaña. No prometo que al instante todo cambiará, pero te garantizo que la práctica de agradecer, proclamar la palabra y vivir con intencionalidad reforma la percepción y abre puertas para la acción del Señor en tu vida. Quiero terminar con una imagen para guardar. Imagina esa sala eterna, donde el libro que contiene tus días está abierto. Frente a ti, no solo aparece el nombre que te dieron tus padres, sino el de aquel mensajero que fue puesto en su puesto por la sabiduría divina. Desde allí el ángel ve la faz del Padre, no para recibir adoración, sino para confirmar la voluntad que te ama y acompaña. Esa mirada no disminuye tu libertad, la corporiza en un horizonte de sentido. Si quieres compartir algo ahora, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido una intervención que atribuyes a un cuidado sobrenatural. O si te gustaría que hagamos un video explorando a qué ventana corresponde tu fecha según tradiciones, siempre aclarando sus límites. Comparte este video con alguien que necesita recordar que no está sola o solo. Suscríbete si deseas seguir caminando en temas que mezclan escritura, historia y vida espiritual práctica. Bendición final. Que la certeza de ser conocido por Dios antes de nacer te dé valor para vivir con propósito hoy. Que al agradecer y cooperar con la palabra permitas que la providencia divina, en su sabiduría y misterio, te guiñe en los pasos cotidianos. Y si guardas esa imagen del libro y de un mensajero atento, permite que te impulse a tomar decisiones llenas de esperanza, porque tu vida no es casualidad sino encargo. Señor, gracias por conocernos antes de que tomáramos forma. Ayúdanos a vivir conscientes de tu cuidado, a cooperar con tu palabra y a caminar con valentía. Amén.